al diputado Fernando Belanzarán, del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias. Primero, obviamente, a la Fundación Ebert, al CIDE, por supuesto, y a la Red de Rendición de Cuentas por esta afortunada convocatoria. Lo bueno de hablar después de Betsy es que queda poco que decir. Y además lo agradezco porque uno no llega a la Cámara siendo todólogo, son cursos intensivos y uno aprende mucho de compañeros con experiencia y por supuesto de académicos y de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado esto con mucha seriedad. Estamos en un fin de periodo muy intenso y hay que, no sé cómo decirle, hay que cambiar un poco el software, si se puede llamar así, y pasar de la reforma política a telecom, a competencia económica y ahora a rendición de cuentas aquí. Pero bueno, que se estén discutiendo tiene la virtud de que están las cosas para poder hacer reformas, cambios, transformaciones que son importantes. Y en ese sentido, me parece que la negligencia que ha habido sobre el tema de corrupción, que tenían la urgencia porque era una propuesta de campaña. Entonces, sacan esto un poco para cumplir con el compromiso de campaña, pero luego no hay un interés en llevarlo a cabo. No, pero yo digo, tratemos de convertir esa negligencia en oportunidad para cambiar una minuta que me parece necesita cirugía mayor. Y entonces aprovechemos este compás de espera. Yo creo que esto se va a acabar discutiendo o resolviendo en el próximo periodo ordinario, es decir, en septiembre, para generar las condiciones de hacer cambios fuertes, fundamentales, una concepción que me parece que tiende mucho a las simulaciones, nombrar al gran sheriff que va a perseguir a los corruptos y va a entregar, ya tenemos experiencia de quienes prometían peces gordos y ni eso, ¿no? Y luego son simplemente a veces decisiones más políticas que jurídicas las que se pueden tocar, pero la verdad es que no iba al fondo de las cosas, que es, tenemos un problema estructural de corrupción. Y para decirlo claro, es una de los incentivos o lo que está en la raíz de este problema estructural de corrupción es que la corrupción es una vía informal de financiamiento de la política. Y entonces, para muchos, lo que se busca no es atacar el tema de raíz, sino simular que se ataca, ¿no? Lo cual es parte de una cultura quizás que viene de la colonia en los países, similar a esto, pero me parece que ese es un tema clave que hay que ver. Y por supuesto que considero que las propuestas de la red de rendición de cuentas mejoran en mucho la minuta que nos manda el Senado. Sí tengo algunas diferencias que ahorita las toco, pero me parece correcto pasar a un órgano colegiado, más allá del gran perseguidor de corruptos. Me parece que el órgano colegiado es correcto. Me parece también que es correcto que no tengan que ser abogados necesariamente, porque hay mucha gente que es experta en el tema o que ha trabajado y no tiene. Por cierto, me recuerda al poema de Góngora sobre los abogados, y quizás no sean tampoco los más, no sean necesariamente la mejor garantía, pero sin ofender a los abogados, que también hay muy buenos en esta, ¿no? Sin ofensa, acá, ¿no? Entonces, acá. Pero bueno, no tienen, pero el caso es que es correcto no reducirlo a un solo gremio. Por supuesto que es correcto buscar medidas de prevención y que se busquen soluciones estructurales, institucionales, etcétera. Busquemos que las condiciones propicias, atacar las condiciones propicias para la corrupción que existen en muchas dependencias y que institucionalmente haya la responsabilidad de atacarlas. Entonces, me parece que esa es una parte fundamental que sí atiende. La
posibilidad de que se tomen medidas preventivas a partir, y yo lo veo muy ligado al asunto del banco de antecedentes, para tener esa memoria y que esa memoria de los casos, de cómo se están resolviendo, etcétera, y de las medidas preventivas que se están pidiendo. Y por supuesto que sean recomendaciones que tengan que ser acatadas por la institución, y lo tocó Betsy, que tenga consecuencias en caso de que no se acaten recomendaciones para ir ahí. Es correcto que se incluyan las medidas resarcitorias, no me opongo a eso. El punto que sí creo que hay que discutir es lo que está en ese texto, que es el debilitamiento de la Auditoría Superior de la Federación en sus facultades. Yo no creo que para tener un órgano anticorrupción fuerte tengamos que debilitar a la Auditoría Superior de la Federación. Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación pertenece al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo también es un contrapeso importante. Entonces, perdón, yo conceptualmente me opongo al debilitamiento del Poder Legislativo. Pienso que es al contrario, deberíamos fortalecer al Poder Legislativo, y que tendríamos que buscar una armonía precisamente para que pudieran trabajar en conjunto en este sistema nacional frente a la corrupción, pero sin debilitar a la auditoría. No me parece que el esquema de que la auditoría investigue y ya una vez investigado se le entregue el expediente a la Comisión Anticorrupción para que la Comisión Anticorrupción decida qué hacer, no me parece que ese sea una cadena virtuosa, ¿no? Yo lo que creo es que la auditoría debiera darle vista a la Comisión Anticorrupción, y la Comisión Anticorrupción saber qué hace con eso, con esa información que tiene, y puede hacer sus propias investigaciones, etcétera, pero no contener a la Auditoría Superior de la Federación. Me parece, porque si no se reproduciría un poco lo que bien dice, le decimos Betsy de cariño, diputada Elizabeth Yáñez, por cierto, que hizo muy bien con exigiendo que el presidente Peña Nieto entregara bien su declaración patrimonial y que no fuera una simulación. Insisto, esta lógica de simular fue una gran travesura que hizo Betsy, y que me gustó ser su cómplice en ese asunto, que era absolutamente correcto. Si vas a presentar tu declaración patrimonial, preséntala bien, no simplemente un asunto, sí, ¿no? Entonces, pero bueno, decía, el punto es, hacíamos investigaciones y cuando las entregamos para que haya consecuencias penales no pasa nada, ¿no? Porque a las autoridades a quien se les entrega, pues simplemente no es su caso, ¿no? Y simplemente lo que abundan son los carpetazos. Entonces, me parece que es absolutamente correcto esto, y creo también fundamental que sí sea servicio, que se genere un servicio profesional de carrera. Hablando con Mauricio Merino, me hablaba que buscaban que se pareciera al sistema profesional de carrera que está en el IFE, ahora en el INE, y yo creo que es correcto. Es un sistema profesional de carrera que funciona muy bien, que da certezas, y yo creo que es correcto, y no que dependan del titular, porque efectivamente van a responder a sus intereses. Entonces, hacer un buen sistema profesional de carrera me parece que es clave para eso, y que el que investigue esas cosas no sea un subordinado del titular de la dependencia. Me parece que esa es una cosa en que estamos claros y claves. Me parece que sí hay que discutir la posibilidad de un tribunal de responsabilidades administrativas. Me parece que es una propuesta que puede enriquecer, y yo creo que aprovechemos este compás de espera para ver estas posibilidades, ver cómo no cómo limitamos las responsabilidades, insisto, de la Auditoría Superior de la Federación, sino cómo armonizamos las competencias y en este sistema. Por supuesto que las cuestiones educativas es fundamental, claro, la cultura de la legalidad, el asunto me parece que es fundamental que también se establezca esto, es casi una... muchas veces dicen, el problema son los políticos, ¿no?
entonces pongamos ciudadanos. La verdad es que el ciudadano es un político por definición quizás clásica, pero me gusta yo verlo así. Pero pones al ciudadano, digamos, llega al mismo lugar y quizás sea hasta peor, ¿no? No es un asunto es también un asunto de cultura, de cultura de la legalidad, de cultura de transparencia, etcétera. Me parece que ahora el IFAI, con las nuevas facultades que va a tener, yo espero que ya nombren a los comisionados, por cierto, pero con las nuevas facultades que va a tener, pues va a poder hacer un muy buen trabajo en conjunto con la Comisión Anticorrupción. Por supuesto que es totalmente correcto la coordinación en este tema. Y simplemente habría también que discutir si es conveniente lo de los órganos estatales de anticorrupción, ¿no? Que es la propuesta que está mandando la red. Bueno, Salas, pero lo que pasa es que la propuesta que nos pasaron venía todavía el replicar el órgano anticorrupción a los órganos estatales. Yo no quisiera ver, por ejemplo, en Veracruz a Fidel Herrera en un órgano anticorrupción. Entonces habría que también ver eso. Quizás lo de las salas regionales sea algo más, algo mejor. Yo entiendo que una que sería terrible es que la Comisión Anticorrupción viera cosas sin importancia o que sean menores. Es correcto buscar que las cosas se solucionen en las mismas dependencias cuando así corresponda, y que solo lleguen las cosas que sean verdaderamente importantes y que efectivamente, y por supuesto el gran tema es el asunto de la impunidad, que está en todo nuestro sistema. Dicen, si hay algo transversal en nuestro sistema es quizás la impunidad en todas las, no también de esto, pero habría que ver cómo lo hacemos. Pero tenemos este tiempo. Yo creo que sí mejora mucho las propuestas de la red. Yo la verdad es que no lamento que no hayan tenido prisas en aprobar la minuta del Senado, porque creo que hubiera sido un error aprobarla como está. Entonces, pero el peor de los mundos es que después de todo este tiempo prácticamente solo le podamos hacer cambios cosméticos. Y yo creo, lo ideal sería incluso una nueva propuesta y matar esta minuta que está a punto ya está muy, muy próxima a fenecer. Eso me parece que sería lo óptimo, nada más que para el PRI, que es mayoría y que por supuesto tiene que participar de esto, no hay manera de sacarlo sin su participación. Simplemente no puede salir una reforma constitucional sin ellos. Entonces con ellos tenemos que acordar y verlo. Entonces, pero para ellos quizás sea muy difícil matar una iniciativa presidencial. Está en contra de su ADN, ¿no? Que es absolutamente presidencialista, y lo hemos visto sometiendo incluso a órganos tan importantes como el IFE, en donde casos como Monex o como rebase de topes de campaña no se le toca al presidente. Es parte de su convicción. Y entonces también matarle una iniciativa quizás no lo puedan aceptar, pero si aceptan que le hagamos cambios de fondo a la minuta, yo creo que vamos de gane, y veamos esto y trabajemos, generar estos consensos. Y para hacerlo es clave la sociedad civil. Si no hay una presión de la sociedad civil, no va a haber. Ahorita vemos que hay condiciones para cambiar la iniciativa de Telecom, que no es cualquier cosa. Y si no hubiera habido la participación que se manifestó de la sociedad en estas 2 semanas, quizás no habría esta disposición oficial de revisar la ley Telecom. Pues bueno, algo similar yo quisiera que sucediera con algo que es, yo creo que algo sentido por la sociedad. Si no hay una presión para la rendición de cuentas y para el combate efectivo de la corrupción, no van a tener la presión para realmente hacer cambios importantes. Si hacemos esta presión, y para eso es muy importante lo que se pueda hacer desde la sociedad, pues va a ser difícil que ellos acepten estos cambios de fondo, o cambios importantes de fondo. Pero la verdad es que yo saludo y pues hagamos trabajo en conjunto, hagamos equipo para buscar estos cambios, discutamos estas diferencias que tenemos sobre la auditoría, sobre el asunto de fincar responsabilidades penales, si sea correcto o no hacer el tribunal. Discutámoslo abiertamente y tratemos de llegar muy fuertes hacia
periodo el siguiente periodo ordinario, que seguramente donde se resolverá. Yo también lamento que no fuera en Comisiones Unidas la dictaminación y que solamente la comisión que se llama Transparencia y Anticorrupción simplemente tenga opinión sobre el asunto. Yo creo que eso es un error, pero de todas maneras yo creo que podemos buscar incidir de una manera clave para hacer estos cambios. Vale la pena, entonces hagamos que este tiempo sirva, porque ya vamos a llegar a 2 años de gobierno sin órgano anticorrupción y con la Secretaría acéfala, ¿no? Entonces sería el peor de los mundos. Entonces, pues busquemos, hagamos equipo, y yo saludo las propuestas. Entiendo que ya hay algunos cambios a la propuesta que esté, bienvenidos. Entonces, establezcamos, obviamente, quizás los próximos días van a ser muy de reforma política, muy de telecom y quizás energética. Son 3 temas que vienen en muy poco tiempo, pero démonos el espacio para llegar muy fuertes, pensando que en septiembre, octubre se puede resolver esto y que se haga en beneficio del combate a la corrupción y no de la simulación del combate a la corrupción. Muchas gracias. Bien, antes de darle la palabra al maestro Alejandro González, quisiéramos hacer algunas precisiones, porque efectivamente esta propuesta no es una propuesta acabada, es una propuesta que se está discutiendo, que ahora nos gustaría que comprometieran a sus compañeros de bancada para incorporarse al debate y que efectivamente sigue avanzando para llegar a algo pues mucho más atinado y más completo para un sistema nacional de responsabilidades. Entonces, me parece que la doctora Bonifaz tiene unas precisiones muy puntuales y ya le daría la palabra a Alejandro González. Bueno, aclarar que obviamente el PRI estuvo invitado a esta mesa, pero la diputada Arely Madrid y el diputado Manuel Añorbe dijeron que estaban en los otros temas y que después se van a incorporar, pero han tenido todo el material. La otra, sí, la idea es no replicar el mismo órgano en los estados, sino esta facultad de atracción y de revisión, creemos que es más sencillo. Y sobre el tribunal, le hemos dado muchísimas vueltas de si debe haber un tribunal, incluso surgió la idea de si le poníamos más carga al Tribunal Fiscal y Administrativo, que está saturadísimo, pero desafortunadamente crear un tribunal, otra vez se ve el túnel del tiempo, las rigideces de plazos, de procesos, y tendría que estar pues con puros abogados, ¿no? Entonces, la idea de esta comisión un poquito más ágil. Podemos seguir y mostrar cuáles son los pros y los contras de que al final hubiera un nuevo tribunal solo para esto. Sí lo valoramos y lo platicamos muchas veces, y la idea ahorita es que no, que el órgano terminal sea este órgano autónomo, Comisión Anticorrupción, y que dejáramos las rigideces salvo que hiciéramos un procedimiento oral muy ágil, tendríamos que ver cómo, pero sería una de las cuestiones que se queda en el tintero para mejorar. Bien, ahora sí le paso la palabra a Alejandro González, director de GESOC y miembro del Consejo de la Red. Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días a todas y a todos. Obviamente agradecer siempre a la Red, mi casa también como parte del Consejo Asesor, la invitación a la Fundación Frederick Ebert, pero sobre todo al y a la diputada que están esta mañana dándose el tiempo de estar por acá. Parece un poco hasta anticlimático, ¿verdad?, en medio de tantas discusiones en este momento, pero se nota el interés en el tema, la experiencia en el tema, el acompañamiento que siempre le han dado a la Red, y la verdad muchas gracias. También, por supuesto, a todas y a todos ustedes interesados en el tema, y yo centraré mis comentarios en 2 puntos que me parecen muy importantes, intentaré no abusar mucho del tiempo. Primero diré que la propuesta me parece una gran propuesta, no podría esperar menos de Leticia, de Roslán, de Lina, Ana Elena, porque es una propuesta de una alta consistencia y coherencia interna en sí misma, ¿no? Y ahorita platico 2 puntos que me parecen que ilustran esa consistencia, esa fortaleza en términos de coherencia y consistencia interna de la propuesta. El primero de ellos tiene que ver con la idea de que parte muy rápidamente de un diagnóstico y explicita de manera clara, que es algo que a veces nos falta mucho, cuál es el supuesto a partir del cual entiende el problema
y después, a partir de ese supuesto, genera una serie de recomendaciones consistentes con ese supuesto en términos de diseño organizativo, diseño institucional y de atribuciones, obviamente, de este nuevo órgano. Comento muy rápido el supuesto porque me parece muy importante. A ver, el supuesto es el siguiente: cuando hay una falta, una irregularidad administrativa de parte de un funcionario público, efectivamente hay una responsabilidad individual, pero muy probablemente en la mayoría de los casos eso es reflejo de un problema de calidad organizativa. Es decir, que alguno de los sistemas, si no es que todos o muchos de los sistemas internos organizacionales de esa institución están teniendo alguna carencia. Es decir, puede ser que estemos hablando de problemas, por un lado, de diseño institucional de la propia institución, problemas de protocolos de implementación interno, problemas de sistemas de información, problemas de sistemas de evaluación, problemas de control interno, y que muy rara vez una irregularidad se produce de manera aislada. Y eso nos conlleva al segundo elemento que me parece muy importante de la propuesta, que es pasar del concepto de responsabilidad individual al concepto de responsabilidad institucional, lo cual genera una lógica de incentivos totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados hoy en México y que en otros países y en otros modelos como el Reino Unido es algo razonable. Y ahorita comentaré rápidamente dos temas al respecto. Primero tiene que ver con la idea de que cuando pasamos a un sistema de responsabilidad institucional y no únicamente responsabilidad individual, estamos corresponsabilizando a la institución, a la dependencia y a su titular. Ojo con esto. En ese modelo en el cual responsabilizamos al titular, hace sentido, ojo con esto, que el órgano de control interno sí sea nombrado por esa persona, porque entonces se comparte la responsabilidad. Y al momento de fincar una responsabilidad ya no es nada más de esa persona y del órgano interno de control, sino también del titular, que es ahí donde no hemos llegado, ¿sí? Y esto es algo que sucede en otros lados del mundo. El Reino Unido tiene un sistema muy parecido a este, donde la responsabilidad ya no nada más es de una persona, es el conjunto de. Y si a esto le aparejas una atribución al nuevo órgano de anticorrupción, en la cual puede generar recomendaciones respecto de los sistemas de gestión de esa institución, las cuales tendrán que eventualmente ser atendidas, entonces genera círculos virtuosos, ¿no? Coincido con la diputada Yáñez cuando dice es un error poner que el propio titular nombre al órgano interno de control. Es un error bajo un supuesto en el cual no hay responsabilidad institucional y solamente hay responsabilidad individual. No sé si me explico. Cuando generas todos estos elementos en una visión sistémica, empieza a hacer sentido. A ver, ahorita el modelo funciona así, como lo están describiendo. Lo único que harían es cambiar función pública por órgano anticorrupción. Y perdón, tampoco ha funcionado, pues. Yo mejor apostaría por una lógica de responsabilidad compartida en donde se corresponsabilice a la persona con tal cual, con la titularidad de la dependencia, y veamos cómo nos toca, ¿no? Ahora sí ya no es nada más ese funcionario, ese órgano interno de control, sino el titular que designó a esa persona, y a los dos, ¿no? Cambia la lógica, cambia totalmente los incentivos por empezar a preocuparse por casos que ya dejan de ser aislados y dejan de nada más quedarse en responsabilidad en términos como muy, muy aislados. El segundo elemento de consistencia que me parece muy interesante es que proporciona entonces una razón, insisto, consistente, coherente, para la cual el órgano anticorrupción deba de ser colegiado. Yo recuerdo, me ha tocado estar en estas discusiones desde que estaba el equipo de transición y lo estaban consultando algunas personas de sociedad civil sobre qué pensábamos de esta idea. Lo insistimos muchas veces y ahora lo veo de manera muy clara aquí. Obviamente el diseño organizacional de una institución depende de sus objetivos. Mintzberg, capítulo 1, casi, ¿no? Parvulitos. ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué lo quieres? Entonces tu diseño organizativo tiene que estar en función de eso. Bueno, si tendrá esta multiplicidad de funciones, entonces hace muchísimo sentido que tengamos en la titularidad una titularidad colegiada con diferentes expertices como parte de un órgano, algunos más especializados, y sí, yo estoy de acuerdo, algunos abogados, ¿no? Porque no, se requieren, son necesarios, son males necesarios en la vida. ¿No? Pero no solo, necesitamos personas especialistas en gestión pública, ¿por qué no? Especialistas en esquemas y sistemas de gestión, especialistas en evaluación, por favor, no se nos olvide. Requerimos estos para que justamente en el concurso de estos elementos podamos identificar
lo que en otros países se hace. Es decir, la National Audit Office dejó de hacer hace muchísimo tiempo auditorías de regularidad en el Reino Unido y ahora hace buena parte de sus auditorías son de sistemas. Es decir, evalúa el sistema, no a la persona, no los detalles. Si el sistema más o menos funciona, lo más probable es que razonablemente esa institución vaya a funcionar. Pasar ahí requiere de multidisciplinariedad. Ni un abogado solo lo haría, pero tampoco ningún especialista en gestión pública o en evaluación o nadie más lo haría por sí solo. Pues tenemos que pasar a otro estadio de cosas. Y tercero, y perdón, ya con esto me callo porque me estoy excediendo, yo creo un poco en el uso de la palabra, festejo muchísimo también la apertura de control social, que sí está aquí, que no estaba originalmente. Es decir, quien vigila finalmente a un órgano que tiene como responsabilidad pública tan delicada, obviamente, el combate a la corrupción. Y hay un elemento muy importante, pues que lo vigile la sociedad, ¿por qué no? Porque en esta propuesta de la red se plantean que ese órgano sea compuesto por 7 ciudadanos nombrados por el Senado, incluso, me parece correcto, y que tengan la posibilidad de, obviamente, ser como la última instancia de rendición de cuentas de estas 7 personas, o las que finalmente queden en un órgano colegiado para eventualmente rendirle cuentas a alguien, abrir esos espacios. Lo que habría que hacer muy bien es definir las atribuciones de este órgano y ahí no partimos de cero. O sea, tenemos buenas experiencias como la Comisión de Derechos Humanos del DF, que un órgano que funciona muy bien, la nueva que se está estableciendo para el IFAI, en la reforma constitucional, ¿no? Que habrá también un órgano por ahí interesante, pero también tenemos otros catastróficos que no han funcionado tan bien. Entonces aprendamos, hay ahí ya mucha literatura, mucha experiencia comparada, me parece importante. Y por último, uno de los elementos también que es un poco entre control social y participación, que es la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda interponer, ¿no?, una denuncia, que me parece de lo más básico que puede haber en este mundo, cualquiera que cree, y que ya hay un procedimiento claro para valorar la relevancia y eventualmente dar parte a quien deba darse parte o incluso atraerla la propia institución. Tengo 4 o 5 más, pero sé que hay otras personas en el uso de la palabra, entonces simplemente terminaría por agradecerles a las autoras y al autor el documento, celebrar la consistencia, la racionalidad del mismo, la coherencia y obviamente seguir invitándolos a la discusión, diputado, a quienes ya tengo el gusto de conocer de hace tiempo también, porque creo que sí hay cosas que hay que debatir. Lo único que pediría es que no tomemos cosas aisladas y que lo veamos desde una perspectiva, una pieza de reforma aislada o de detalle aislado en la minuta podría darle al traste si no lo vemos en su conjunto en términos del dictamen concreto, ¿no? Es lo que se busca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por este comentario. Me parece que Ana Elena Fierro también tenía unas precisiones que hacer con respecto a la propuesta y ya pasaríamos después a los comentarios de Marco Fernández de México Evalúa para ver si podemos darle cabida a algunas preguntas que sé que hay en el público. Entonces, Anel, por favor. Sí, gracias, Lulu. Es muy brevemente, la verdad es que Alejandro ya también tocó alguno de los puntos. Siempre que uno participa en estas cosas, luego cuando oye las observaciones, agradezco mucho las de los legisladores, tiene esta sensación de que, pues sí, eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Perdón. Como que pensaba que por ahí estaba. Entonces, simplemente quiero como enfatizar una preocupación que se tuvo mucho a lo largo de la redacción de esto, que incluso viene en el documento de la red previo del profesor Roldán. Y es esta preocupación de hacer la distinción entre cuando estamos tratando de hacer un fincamiento de responsabilidades a individuos por hechos ilícitos, de cuando estamos haciendo la evaluación de un órgano, ¿no?, y del desempeño de la gestión de un órgano. ¿Por qué es importante esto? Porque nos parece que es uno de los grandes o de los defectos del sistema actual. En el sistema en el que tratamos de hacer evaluación y posterior persecución de responsabilidades, solemos iniciar evaluaciones de los órganos y después intentar fincar responsabilidades a los individuos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Suelen haber violaciones, como ya decía la diputada, al debido proceso, suelen haber discrepancias en la investigación que lo que provocan es esta sensación de, es que luego los jueces amparan a los funcionarios corruptos. Pues no amparan al funcionario corrupto, amparan a una persona que tiene el derecho al debido proceso, ¿no? Entonces creo que
Esto nos preocupó mucho y entonces, por eso es que, digamos, ustedes saben, hay muchos antecedentes de eso. El procedimiento de responsabilidades de la Ley del Servicio Exterior de Carrera fue declarado inconstitucional por la Corte por no cumplir con el debido proceso, y a partir de ahí la Corte emite esta jurisprudencia que dice: el derecho administrativo sancionador debe cumplir con el estándar penal, del derecho penal, es decir, con el mayor estándar de prueba. Esto es lo que hace, y es una preocupación que tuvimos a lo largo de la redacción de la reforma, y por supuesto hay que ser muy cuidadoso, como ya decía la diputada, al momento de emitir luego la legislación secundaria, en respetar el debido proceso. En justamente no hacer esta confusión. Pasa muchas veces en cuestiones de la cuenta pública. Cuando uno rinde la cuenta pública en un primer momento, es el órgano el que está rindiendo la cuenta pública. Si de ahí luego van a derivarse irregularidades, hay que tener mucho cuidado de que entonces se inicie el procedimiento para fincar la responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos que hacer todas las garantías del debido proceso. Ya lo decía la legisladora, tenemos que distinguir cuál es la actividad de la autoridad investigadora de la autoridad que juzga, ¿no? De la que investiga y de la que acusa. Tenemos que cerciorarnos de que el funcionario sabe de qué se le está acusando, de qué se le está acusando, quién lo está acusando, que puede presentarse con defensa adecuada, ¿no? Que puede estar acompañado de un abogado, porque ya no se está evaluando el desempeño de su oficina, se le está fincando una responsabilidad, que puede presentar pruebas, que tiene el derecho de ser oído y vencido en el juicio, por lo cual necesita tener audiencia, ¿no? Todos estos elementos. Entonces, creo que esto es muy importante, porque si no provoca esta idea de que a los funcionarios pues se les deja libre porque se les ampara, y no es así. La cuestión es cómo logramos un debido proceso, ¿no? Y la propuesta se preocupó por estos elementos. Creo que tenemos que enfatizarlos después de estas observaciones y sí ser muy cuidadosos en esta parte, ¿no? Y el segundo elemento, ya nada más rápidamente, es esta idea que teníamos sobre las recomendaciones para la gestión, ¿no? Sí creo que es muy importante que entendamos que una cosa es fincar responsabilidades, que incluso pudieran ser cuestiones individuales, de establecer los mecanismos que logran realmente poner los incentivos donde no sea fructuoso, o por lo menos no sea tan sencillo ser corrupto, ¿no? Y esto ya implica una cuestión de gestión pública, una cuestión de determinar que tenemos un problema público y ahora sí, como enseñamos en la MAP, definir el problema, determinar los recursos, establecer la política, implementarla. Y esto no tiene que ver con perseguir personas malas, ¿no? Es decir, es establecer un buen funcionamiento del órgano. Y creo que, teníamos mucho esta preocupación. No pensar en un superhéroe que va a perseguir a los malos, sino en un órgano que ayude y fortalece a la gestión pública. Ya no quito más tiempo porque somos muchos. Sí, muchas gracias. Perdón, Marco, espero que no te ofenda, pero hay una pequeña precisión con respecto al diseño que quiere hacer Ailín. No quisiera interrumpir tu participación. Por favor, Ailín. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Creo que todos han dicho la mayoría de las cosas, pero yo lo que quería enfatizar era el seguimiento que tiene el diseño de esta comisión desde el principio hasta el final, y cómo va haciendo parte, aunque tiene su misma autonomía, encaja dentro de todo un diseño constitucional en donde se prevén no solamente finanzas públicas, responsabilidades, sino una serie de cosas que tienen su espacio. Y en ese sentido, que ya lo dijo Alejandro, ya lo dijo Anel, ya lo dijo la diputada, ya lo dijo la doctora Bonifaz, pero creo que es bien importante verlo como de colores. Yo me lo imagino de colores. Digamos que empieza el fincamiento de responsabilidades. Hay una parte individual, se puede iniciar, tendría la facultad de iniciar un procedimiento personal, al mismo tiempo que tendría la facultad de iniciar un procedimiento institucional para poder rescatar los fallos que se den dentro de esta institución, ya que, bueno, parte de esa propuesta parte de que si hay un problema individual, hay un problema en la institución. Ahora bien, en cómo se va desarrollando el procedimiento, desde cómo se activa, ya sea por oficio, por denuncia, por atracción o por revisión extraordinaria, una vez que está la investigación, ya es que se turna o no a la PGR, en el caso de que se presuma que hay un delito, el resultado
es acorde a la, otra vez lo subimos, a la parte del individuo y a la parte de la institución. Las sanciones y la parte resarcitoria están más que nada destinadas a la parte individual, pero la parte de las recomendaciones y de las medidas correctivas es a la institución. Y se podrían dar las 4, o se podría dar solamente la recomendación, o se podría dar la sanción y una recomendación. El punto es que hay un juego desde el principio hasta el final, donde hay un seguimiento paso a paso, desde el individuo, desde la institución, desde la acción, desde la omisión. Entonces está muy cuidado el diseño y diseñado arquitectónicamente para que funcione y haya un combate y prevención al mismo tiempo que hay una investigación desde el principio hasta el final. Y era como que ya, todo lo que tenía que decir. Gracias. Sí, mi padre siempre dice que lo peor que le puede pasar a uno es que sea uno de confianza en las casas, porque lo ponen a lavar platos, así. Entonces, perdón, Marco, por tratarte como de casa. Pasamos a la participación de Marco Fernández de México Evalúa. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Celebramos la realización de este foro con los colegas de la red, de la cual México Evalúa es parte. Para tratar de ser breve en mi intervención, me quisiera centrar en 2 puntos principalmente. Por un lado, en un par de observaciones que tenemos. Nosotros hemos estado trabajando una propuesta precisamente que estamos en la revisión final y que algunos adelantos en los foros que organizó la Cámara de Diputados hemos dado. Entonces quisiera ver 2 puntos que me preocupan de la propuesta de los colegas de la red y unos puntos complementarios que consideramos que pudieran contribuir a fortalecer la propuesta. Algunos de ellos ya los ha tocado principalmente la diputada Yáñez, en el mismo espíritu de los foros anteriores. Y un punto que creo que sí es importante mencionar, a veces no es políticamente correcto hacerlo, pero sí es importante notar que en este segundo foro de la red, lamentablemente no volvemos a tener un legislador del PRI. Y esto sí es muy importante señalarlo, porque sí debe de ser en verdad una prioridad del gobierno, de la administración del presidente Peña y de la clase política en general, empezar a trabajar duro con este tema. Vamos ya muy atrasados. Coincido con el diputado Belauzarán que, dado los defectos que observamos, compartimos varios de las observaciones sobre la minuta del Senado, hay que tomarlo con calma en estos meses para ver si lo podemos atajar en el siguiente periodo de sesiones este tema, pero sí es importante que en estos foros estuviera la representación del partido en el gobierno, porque precisamente es su trabajo, será fundamental para el apoyo de este tema. En las 2 partes que tenemos una diferencia respecto a nuestros colegas es, por un lado, en la parte de las unidades de auditoría interna, que incluso explicó ahorita Alex en su intervención, Alejandro. Ahí nosotros insistimos y hemos estado estableciendo los distintos foros la inconveniencia que los titulares de las secretarías nombren a estos titulares de los órganos. No es suficiente la razón de decir va a ser el costo institucional, porque si nosotros observamos lo que se contempla en las formas sistémica y de los insumos que va a utilizar el órgano anticorrupción para su trabajo, parte de ellos van a venir precisamente de estas unidades. Y nosotros nos hemos insistido que si no hay un nombramiento precisamente por parte del órgano anticorrupción de los titulares de estas unidades de auditoría interna, la información que le pudiera provenir de estas instancias podría ser viciada, y por lo tanto hemos insistido que no solamente como contempla la minuta es necesario que la certificación sea por parte del órgano anticorrupción, y que por supuesto coincidimos con nuestros colegas de la red y con los legisladores que han señalado la importancia del servicio civil respecto a estos titulares, pero precisamente el nombramiento tiene que ser por parte del órgano anticorrupción desde nuestro punto de vista. Hay un punto, y obviamente como miembros de la sociedad civil
festejamos la insistencia de los colegas en la necesidad de que se tomen en cuenta las consideraciones de los ciudadanos a la hora de combatir el órgano anticorrupción. Pero desde el principio, en la minuta del Senado, nosotros hemos advertido nuestras reservas sobre el famoso Consejo Consultivo que se establece. Coincidimos plenamente en la necesidad del órgano de coordinación intergubernamental que contempla la propuesta de la red y que va precisamente en el espíritu de establecer un sistema de combate a la corrupción, pero con franqueza no nos queda muy claro, y digo, pareciera a lo mejor que nos estamos disparando en el pie por ser miembros de la propia sociedad civil, pero el Consejo Consultivo de 7 ciudadanos que van a ser nombrados por el Senado, en donde al igual que ocurre en la propuesta del Senado, en el sentido de que el Consejo Consultivo no queda cuáles van a ser sus atribuciones, cómo se van a coordinar con este órgano de coordinación intergubernamental, etcétera, y en ese sentido nos preocupa que sea una figura decorativa o que cree más ruido y pocas nueces, con toda franqueza. Dichos esos dos puntos, nos gustaría agregar algunas consideraciones que creo que se pueden sumar a la propuesta que se está discutiendo para fortalecerla. Por un lado, tiene que ver con una cosa muy concreta que insistimos desde el principio en el primer foro, que es la necesidad de incluir el secreto bursátil dentro de las no restricciones que debe de tener el órgano anticorrupción, porque, insistimos, parte de los problemas de la corrupción se cuelan por ese lado de lavar, digamos, el dinero por ese lado, entonces es necesario meterlo en forma muy concreta. Coincidimos, y lo mencionó la diputada Yáñez en su intervención, que es un absurdo que la investigación del patrimonio de los funcionarios públicos sea facultad de la Secretaría de Hacienda. Ya viene en el dictamen del Senado la contemplación de que se va a establecer un registro del patrimonio, y que el registro va a estar el órgano anticorrupción va a estar encargado de este registro, pero por lo mismo se tiene que complementar con una facultad de investigación sobre el patrimonio de los mismos, porque si hay en un lugar donde se puede detectar el fenómeno de la corrupción es en los cambios atípicos que hay sobre el patrimonio de los funcionarios públicos, y por lo tanto consideramos que otorgar esta facultad como está ahorita con las modificaciones que se hicieron al principio del sexenio en la Ley de Administración Pública Federal, es darle esa facultad a la Secretaría de Hacienda, es un absurdo, porque incluso puede crear un conflicto de intereses. Coincidimos en un punto que mencionó el diputado Belauzarán y que nosotros en México Evalúa hemos estado insistiendo, y que desde nuestra perspectiva es fundamental, que es el órgano no viene no debe de mermar a la Auditoría Superior de la Federación, sino que en esta visión sistémica lo que tenemos que hacer, y hemos insistido a los legisladores en los foros que nos han invitado, es hacer modificaciones para aún fortalecer más a la Auditoría Superior de la Federación, y que con base en la coordinación intergubernamental que precisamente los colegas de la red establecen en la propuesta, puedan tenerse mayores insumos para combatir con mayor eficacia el fenómeno de la corrupción. Ahí, por ejemplo, brevemente, una de las cosas que hemos insistido en México Evalúa, mi colega Mariana Campos, que está aquí presente, y un servidor, hemos platicado del tema junto con nuestra directora Edna, en la necesidad de, por ejemplo, modificar los principios de anualidad y posterioridad bajo los que se rige actualmente la Auditoría Superior de la Federación, la necesidad de que la posibilidad de que la Auditoría Superior haga auditorías preliminares, cambios que van a fortalecer este órgano, insisto, y que será fundamental precisamente con base en la coordinación que se prevé con el órgano anticorrupción para precisamente hacer mejor el trabajo en esta materia. Finalmente, un punto que desde nuestros puntos, desde nuestra visión es importante incluir son 3 cosas. Uno, precisamente para fortalecer las atribuciones del órgano anticorrupción, independientemente de la coordinación que tendría
de los insumos que obtendría de las unidades de auditoría interna y de los insumos que puede obtener de la Auditoría Superior de la Federación, es necesario contemplar dentro de las facultades la facultad de fiscalización para el órgano anticorrupción, para que precisamente no esté atada a sus capacidades de investigación en el fenómeno, de información que provenga de terceros, y si está insatisfecha con esta información, no puede hacer nada al respecto. Si esta facultad, por ejemplo, la tiene la Secretaría de la Función Pública, nosotros no vemos en ese sentido el por qué ese tipo de facultad no se le puede llevar hacia el órgano anticorrupción. Finalmente, un punto que es creo que muy importante, tiene que ver con el enfoque preventivo que se mencionó al inicio de la presentación y en el cual coincidimos plenamente con la red. Ahí nosotros solo agregaríamos dos cosas. Por un lado, la importancia de proteger la denuncia. Ya hay una minuta en la Cámara de Diputados proveniente de la legislación anterior, ya se los hemos recordado a los amigos legisladores, que tendrían que estar retomando esa minuta y acelerarle para poder hacer los cambios respectivos, porque si hay algún elemento esencial para fortalecer el combate a la corrupción, tiene que ser con la denuncia. Y finalmente, incorporar dentro de los considerandos del dictamen que tendrían que hacer los señores diputados la importancia de las auditorías sociales. Y ahí creo que sí es muy importante, porque, platicando con colegas abogados, yo entiendo que no todo tiene que venir en la reforma constitucional, pero cuando se establecen en los considerandos, se guía precisamente, si alguna vez llega a haber alguna controversia, la Suprema Corte de Justicia en su momento pueda decir, bueno, el legislador tenía muy claro la idea X, Y o Z, y además esos considerandos sirven para guiar el trabajo de la legislación secundaria que acompañaría inevitablemente una serie de cambios fundamentales a partir de la reforma constitucional. Y ahí una última sugerencia que creo que es importante establecer, y es una sugerencia más que para los colegas de la red, para los legisladores que están aquí haciéndonos el favor de acompañarnos, es que de forma paralela a lo que están discutiendo en la parte de la reforma constitucional, hemos insistido, México Evalúa, la necesidad de que los sus staffs legislativos estén trabajando de forma paralela en las legislaciones secundarias que van a ser afectadas, porque de lo contrario se van a venir los tiempos como ya nos pasó en educación, por ejemplo, y terminan haciéndose algunas cosas de forma apretada y no de forma adecuada para la fortaleza jurídica de este tema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Marco por estas palabras. Sin duda México Evalúa ha sido una organización que ha contribuido muchísimo al debate dentro de la red y al fortalecimiento de la propuesta. Antes de pasar a una ronda de preguntas, porque los legisladores se tendrán que ir ya muy pronto, Leti Bonifaz les tiene unas precisiones sobre lo que se ha puesto sobre la mesa para que no se lleven una mala interpretación. Y yo les quiero recordar que esta no es una propuesta acabada, que se está debatiendo, que está en curso y que todos estos comentarios sirven. Sí. Pues justamente nos preocupa que se piensa que estamos debilitando la auditoría, porque la idea nuestra es fortalecerla. Y varios de los integrantes de la red y yo en lo personal hemos sido críticos de las reformas últimas a la Constitución cuando se vuelven Constitución reglamentaria ya de tanta norma que finalmente pues no va por allí. Entonces, después de que pase la reforma constitucional en los términos que estamos proponiendo, con los ajustes que vamos a llevar y esperamos tener el apoyo del PRI, vendría la ley reglamentaria de esto, pero vendrían muchos ajustes necesarios, entre otras, a la propia Auditoría Superior de la Federación. Porque si nosotros hemos insistido mucho en la facultad de buscar el resarcimiento, es porque nunca en la historia de México ha habido un solo resarcimiento. Dejar a la auditoría como está sería decir que las cosas las está haciendo bien,
Y yo creo que hay que ajustar hasta algunos temas de tiempos, que hasta parecieran hechos para que no suceda nada, para que justamente cuando ya concluiste la investigación está el tiempo caducado, muchas veces algunos delitos hasta prescritos. Pero bueno, la idea es pensar que ahorita nos tenemos que enfocar en la reforma constitucional y que sí debemos ir ya teniendo muy claro qué cuestiones complementarias tendrían que ajustarse, entre otras, el fortalecimiento de la propia Auditoría Superior de la Federación, que sería muy importante para que así lograra lo que ya está en el papel, pero que no hemos podido ver en los hechos. Gracias. Y bueno, recordar que la Auditoría Superior de la Federación es miembro fundador de la Red por la Rendición de Cuentas y ellos mismos han pedido este rol de fortalecimiento y engranaje institucional. Bien, vamos a hacer una ronda de 3 preguntas. Primero las preguntas y luego ya de las respuestas. Su nombre, por favor, descripción. Empecemos por aquí. Bueno, un poquito más de 3. Sean breves, por favor, concretos. A ver, no sé si podemos pasar un micrófono. Sí, para el streaming. No sé si pasamos un micrófono. O si pueden. ¿No alcanza? Pasen al frente. Bueno, ya. ¿Salud? No, ya me quedo aquí. No, muy bien el foro, muy buenas aportaciones de los diputados, muy buenas aportaciones de todos. Saludo a todos. Yo creo particularmente que todo parte del principio de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se elimina el artículo 37. Y en los artículos transitorios dice que el órgano autónomo anticorrupción va a sustituir a la Secretaría de la Función Pública. En ese sentido, yo tampoco encuentro ningún impedimento para que el órgano interno de control, el órgano autónomo anticorrupción, pueda coordinar a los órganos internos de control y no queden dependiendo de las dependencias y de las entidades de Administración Pública Federal, porque no podemos compararnos con Inglaterra. O sea, básicamente me parece que no es una posibilidad real. Y otro punto... Otro punto es que ese mismo artículo en sus transitorios dice que la reforma que se haga para la creación del órgano autónomo anticorrupción tiene que hacerse dentro del sistema de evaluación y de control, que no existe ese sistema de evaluación y de control y que tendría que crearse el sistema de evaluación y control antes, un sistema nacional de evaluación y de control. También habla de que tiene que hacerse dentro de las bases y de los principios del Sistema Nacional de Fiscalización, que es una reforma que se hizo en la legislatura pasada, en la Cámara de Diputados, que incluso se aprobó y que en el Senado se quedó pendiente. El Sistema Nacional de Fiscalización es donde se prevén la reducción de los plazos y se rompe con el principio de anualidad. Entonces, yo no veo que en la reforma del órgano autónomo anticorrupción estén previstas modificaciones al sistema relacionadas con el Sistema Nacional de Fiscalización, que son importantísimos para la Constitución, porque es en la propia Constitución donde se establece este plazo absurdo de 14 meses para entregar el informe de la cuenta pública, y que es donde todo se atora por las caducidades y porque se te escapa el ladrón, ¿no? Entonces, bueno, en este punto me parece importantísimo que en esta misma reforma se toque el principio de anualidad, porque no va a haber ley secundaria en donde se pueda tocar, porque está en la propia Constitución. También en la propia Constitución se tendría que prever la coordinación entre acciones federales y locales, y entre órganos administrativos locales y federales, y de los 3 niveles de gobierno, porque ese es ámbito constitucional. No se podría llevar a una reforma secundaria. Además, la preocupación de llevarla a la reforma secundaria es esta, que la reforma secundaria no sabemos ni qué trama, ¿no? Es como la mejor manera de darnos a tole con el dedo, hacen algo en la Constitución y no se toca después en la reforma como se debería. Bueno, básicamente me preocupan esos puntos, me preocupa que se pretenda como regular la corrupción a través de un decreto que reforma la Constitución, cuando es un problema mega complejo que implica, que tiene que ver con la condición humana, ¿no? Tiene que ver es como la estupidez o la ingenuidad. La corrupción es algo que uno trae así en la sangre, ¿no? Entonces, no es una omisión administrativa ni una omisión legislativa, es una cuestión de principios, de cultura, de ética,
Entonces, bueno, ese es un problema porque la Comisión Anticorrupción entonces tocaría los temas anticorrupción, pero entonces también sería el escenario perfecto para decir, parece corrupción, huele a corrupción, sabe a corrupción, pero el Comité Anticorrupción decidió que no era corrupción, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que no se deberían tan desmembrar tanto, que las omisiones leves, las omisiones graves y las omisiones corrupción se vean en distintas instancias. La pregunta es si pretenden hacer un tribunal de responsabilidad administrativa que abarque a todos, porque hay irregularidades graves en el manejo de recursos públicos que no tienen que ver con corrupción, o que es muy difícil demostrar la corrupción, que tiene mucho que ver con proveedores, y que bueno, tendrían que sancionarse con gravedad, tanto como la corrupción, ¿no? Y la otra pregunta es si pretenden meter el Sistema Nacional de Fiscalización en la reforma constitucional para el órgano autónomo anticorrupción. Y bueno, esto. Hay otro micrófono por allá. Por favor, sean precisos y breves. Muy breve, nada más quiero, no tengo una pregunta, pero quiero aportar algo de manera muy breve sobre este tema de la Auditoría Superior de la Federación. Desde luego lo que más quisiéramos desde México Evalúa y desde la red es que estos principios de posterioridad y anualidad pues fueran eliminados de la Constitución, lo cual se ve muy difícil. Actualmente ya se encuentra una reforma ahí bastante estancada, en la que algunos expertos de la Auditoría Superior de la Federación consideran que no va a pasar. Pero creo que hay una alternativa y me gustaría mucho explicarla para que la consideren en esta próxima discusión. La posterioridad, incluso ahorita estamos dando más chance de lo que la posterioridad permite. Es decir, actualmente la cuenta pública de 2013 se va a entregar ahorita el 30 de abril. ¿Por qué 4 meses después? Si ya se terminaron de ejercer los recursos el 31 de diciembre. O sea, realmente la posterioridad lo que dice es que la auditoría no puede entrar antes del 31 de diciembre. ¿Pero por qué la auditoría no entra el 1 de enero?